cuello. ¿Sí me escuchan? Ahorita sí. Ok, entonces, si ustedes pueden ver, dice que el 27 de julio se celebra el Día Mundial de Cabeza y Cuello. Entonces, el siguiente. Bien. Vamos a decir que los tumores de cabeza y cuello son todas las neoplasmas benignas o malignas que se localizan en cavidad nasal. Bueno, la verdad es que cabeza y cuello muy grandes. Es una cabeza puede ser muy grande o pequeña, pero tiene muchas estructuras orgánicas interconectadas o interrelazadas entre ellas mismas. Y entonces dan y causan problemas incluso en la sintomatología, en los estudios radiológicos y pues mucho menos en la presentación de tumores. Entonces, los han dividido en lo que se habla cabeza y cuello, con excepción de otros órganos que ahora les voy a mencionar más tarde, son los que se manejan como cabeza y cuello, son la cavidad nasal, y los senos paranasales que van juntos, la nasofaringe, la parte posterior, orofaringe, que está constituido por las amígdalas, paladar blando y base de lengua. Esto es importante porque estos son los que están relacionados con el virus del papilomavirus. Entonces, esta es una de las regiones que en la actualidad tiene mayor prestancia e importancia en los estudios actuales. Después está hipofaringe, laringe, la cavidad oral, que también hay que saberla dividir en los labios superior e inferior, la mucosa oral, que en realidad es la mucosa interna de los cachetes, la laringe, disculpen, está conocida por mucosa oral, encías, paladar duro y la lengua en los 2/3 libres, piso de boca y el trígono retromolar, que es en la parte posterior. Así también las glándulas salivales. Esto es lo que se constituye como tumores de cabeza y cuello. Siguiente. Esto constituye una patología altamente desafiante, considerando la complejidad anatómica, como les decía, de esta región cervicofacial y las repercusiones funcionales que a su vez presentan, como estéticas, que pueden producir tanto la enfermedad como su mismo tratamiento. Estos alteran funciones biológicas importantes como la respiración, la deglución y el habla. Estos tumores se manifiestan clínicamente pueden manifestarse como masas palpables o por la producción de síntomas persistentes en la vía aéreo-digestiva superior. Siguiente. Pues como todo es complejo en la actualidad, siempre primero está la historia clínica. Hay que recordar que en la actualidad no le están preguntando ni el nombre al paciente y ya le están mandando a hacer estudio de imágenes, cuando no le preguntan ni su nombre. Entonces hay que recordar que la historia clínica o anamnesis es importantísimo, por eso lo decían los franceses. Es importante hacer un buen análisis y una buena interrogación para poder llegar. Y después de eso, hacer su diagnóstico clínico. Y ya en base al diagnóstico clínico, uno refiere para ver qué estudios son necesarios y que se deben de hacer para poder hacer un buen diagnóstico. En este caso, la imagenología y los estudios endoscópicos pues complementan la evaluación del paciente. Por supuesto, la historia hasta el día de hoy, porque ustedes no son ustedes, sino los imagenólogos, ya nos quieren quitar hasta el puesto. La histopatología es esencial para determinar el diagnóstico definitivo para posteriormente decidir una conducta terapéutica. La siguiente. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que se deben de usar después de una buen historial clínico? Pues biopsia por aspiración con agua fina, es bastante sensible, fácil de hacer y con buena comunicación clínica
y guiada por estudios de imágenes, pueden dar buenos diagnósticos. La biopsia Trucut en ciertas áreas sí se puede, en otras no. Biopsias incisionales o excisionales y por supuesto en la actualidad la biopsia líquida que le están dando bastante importancia. El siguiente. Quisiera recordarles que el manejo de los tumores de cabeza y cuello deben estar a cargo de un equipo multidisciplinario. La cirugía y la radioquimioterapia han sido los pilares del tratamiento y actualmente se le ha agregado la inmunoterapia. El pronóstico de esta enfermedad se determina principalmente por el tipo histológico y el estadio tumoral. Ya les voy a hablar de unos ciertos tipos de tumores que antes se pensaba que era una cosa y ahora son otra, más agresivos. Lo siguiente. Como les decía, los que ya mencionamos que se estudian como cabeza y cuello, aparte los adicionales que se manejan de otra forma, como son los tumores cerebrales, los esofágicos. Oídos, el libro de la OMS los incluye, pero generalmente no entra en cabeza y cuello como tal. Los tumores de los ojos, por supuesto. La tiroides, que se maneja totalmente diferente. Y, por supuesto, las paratiroides. El siguiente. El desarrollo multifactorial y relacionado con varios factores etiológicos en el manejo de cabeza se debe determinar aspectos geográficos, por ejemplo, costumbres. En la India utilizan mastican ahorita les voy a decir el nombre, no lo tengo en frente. Y eso es causante de cáncer, principalmente de la cavidad oral. La dieta es importante, hábitos les decía, que sea exposición a la luz solar muy frecuente y por supuesto que tenga antecedentes genéticos. El siguiente. ¿Cuáles son los principales factores para el desarrollo de cáncer en cabeza y cuello? Pues al momento, los más importantes son el uso excesivo del tabaco en sus diversas expresiones o usos y anudado con el excesivo uso del alcohol. Los dos juntos compaginan un agente etiológico muy marcado y por supuesto las infecciones de virus por HPV y en muy pocas situaciones el Epstein-Barr, que es principalmente para nasofaringe. Los riesgos se relacionan con la intensidad y duración del consumo. El riesgo se considera que es 40 veces mayor para que consume junto tabaco y alcohol. El tabaco puede conducir a mayor agresividad tumoral, estimulando la proliferación, angiogénesis y migración tumoral. Y por supuesto, al parecer, disminuye la respuesta a la radioterapia y a la quimioterapia. El siguiente. Otros factores que se han considerado pues, es el uso de la marihuana, que el paciente sea con pobre nutrición, con dietas bajas de vitamina A y B, reflujo gastroesofágico o laringofaringio. Por supuesto, un paciente con deficiencia del sistema inmune pues, está más expuesto, que hayan tenido exposición a la radiación o que tengan historia previa de cáncer de cabeza y cuello. Y lo que les decía, el uso excesivo de la nuez de areca, que se observa más en la India, Taiwán y China. La siguiente. Exposición, otros factores, virus del Epstein-Barr. Parece que el hombre es más afectado de 2 a 3 veces más que la mujer. La edad se ha visto precisamente en mayores de 40 años, pero en la actualidad se dividen, ya les voy a hablar más tarde, pero me voy a adelantar, en tumores de cabeza y cuello asociados a HPV y los no asociados, y tienen sus diferencias, ya lo platicaremos. Pues pobre higiene oral y dental, y factores ambientales o ocupacionales, es por contaminación ambiental, sería la inhalación de asbestos. Eso de polvo de madera es lo que se llama el acerrín. Pacientes que trabajan con la madera,
las carpinterías, el uso constante o la inhalación del aserrín mismo puede causar neoplasias a nivel principalmente del nasal o paranasal. Los que trabajan ¿cómo se llama? En el manejo del cuero, por supuesto, vapores de pintura y ciertos otros productos químicos. Se ha visto también que los tumores de cabeza y cuello son mucho más frecuentes en pacientes trasplantados, principalmente los renales, y presentan carcinomas orales o nasales. El siguiente. Ya hablando en rasgos generales y epidemiológicos, vamos a decir que el cáncer es la segunda causa principal de muerte con 10 millones a nivel mundial según la OMS. Se estima que algo así como 560,000 o más fueron diagnosticados con cáncer de cabeza y cuello en el año 2020. 4% de estos tumores en los Estados Unidos se ve que fueron 66,000 pacientes, más en hombres 48 y en mujeres 17. En 2020 se estima que 277 personas en todo el mundo murieron a causa de presentar tumores de cabeza y cuello. Se ha visto que la tasa de supervivencia para personas con cáncer de cabeza y cuello varía de varios factores. Ya les decía yo, el tipo histológico, el agente etiológico asociado o los estadios. La siguiente. Pues no ocupa de los primeros lugares, pero sí ocupa el sexto. Existe un incremento significativo en los últimos 20 años. Se ha visto más en pacientes que está incrementándose en mujeres y menores de 20 años, aún no siendo consumidores de tabaco y alcohol. Y su mayor prevalencia, por supuesto, es mayores de 50. La siguiente. Hay que recordar, aunque ustedes son oncólogos médicos, ya para médicos ser oncólogos, no van a hacer procedimientos quirúrgicos, pero sí tienen que estar en estrecha relación con los cirujanos oncólogos y conocer los sitios anatómicos de distribución de hacia dónde un tumor puede guiarse o distribuirse. Entonces, se deben de conocer los niveles ganglionares del cuello y así lo dividen en 6. Ustedes lo pueden ver en el esquema. Uno es su maxilar y después en la parte central por el externo de 2, 3, 4, en posteriores 5 y anterior el 6. Entonces todo esto es importante, aunque ya no se hacen tanto las cirugías radicales de disecciones de cuello, ya son menores, modificadas, etcétera, pero eso ya lo maneja el oncólogo quirúrgico. El siguiente. Una de las áreas más importantes, repito, que se le da en la actualidad es la orofaringe. Y les decía que se constituye por paladar blando al final, la parte posterior, la base de la lengua y las amígdalas en la parte profunda. La siguiente. Hay que recordar quién es Harald Surhausen. Es un virólogo alemán que huyó de la Alemania nazi. Él contribuyó al descubrimiento del virus de Epstein-Barr como agente oncogénico. Así también, en el 76 publicó la hipótesis del HPV que jugaba un papel importante en el cáncer de cervix. Permítame un momentito. Mirna, está lloviendo. Disculpen. Descubrió el HPV como causa de verrugas genitales. En el 83, 84 identificó el ADN, el HPV 16, 18, que son los más frecuentes y más de alta agresividad para el cáncer de cervix. Y en el 2008, como pocos, recibió el Premio Nobel de Medicina. Presidente. Entonces recordemos nuestros lugares de cabeza y cuello. La parte nasal, la parte de senos paranasales, la cavidad oral, principalmente la lengua, las amígdalas, orofaringe y otras áreas. El siguiente, este se me pasó.
La siguiente. Existen diversas formas de presentación de estos tumores y es muy variada. Van desde lesiones blanquecinas llamadas leucoplaquias, ya les voy a mostrar unos ejemplos, o que son rojas, eritroplaquias o eritroplasia. Úlceras que no cicatrizan o permanecen constantemente sin cicatrizar, que haya un sangrado bucal constante, que existan molestias faringias inespecíficas asociadas al tragar o dolor de oído. Principalmente el dolor de oído es para nasofaringe. Que tengan sensación al cuerpo extraño de la boca, cambios de tono de voz a voz nasal, rinolalia y aparición de un nódulo. Por supuesto, eso ya es enfermedad más avanzada, cambios crecidos en el cuello. La siguiente. Este es un listado, se los pongo ahí porque eso es todo lo que puede manifestar: mal aliento, obstrucción nasal, hemorragias, dificultad para la respiración. Si hay alteración ya de visión doble, dolor, dificultad para masticar, dolor de mandíbula, las dentaduras que ya no se ajustan, también es importante en las personas mayores, y por supuesto la pérdida de peso, que es inexplicable. La siguiente. La clasificación en la actualidad de la Organización Mundial de la Salud, del libro azul, salió en 1922, disculpen, en el 2022, el siguiente. Y tuvo varios cambios, porque cuando se hablaba de tumores nasales y paranasales, ahí se hablaban de melanomas, tejidos blandos, neuroendocrinos. Pues lo que hizo fue referirse a todos los tumores nasales muy específicos, y ya creó otros capítulos que en la siguiente hoja les voy a mostrar, que nos hablan muy específico ya solo de estos temas. Entonces, en cabeza y cuello, en la quinta edición, que es 2022, hablamos de tumores nasales, de nasofaringe, se subdividen de cada uno, y podemos hipofaringe, glándula salival, cavidad oral, cada uno lo va desglosando. La siguiente. Y aquí es lo que les decía, ya separa y habla solo de neoplasias y proliferaciones hematolinfoides. Recuerden, la cabeza y cuello es uno de los principales para linfomas NK. No lo vamos a tomar aquí porque este es solo un tema específico. Los tumores melanocíticos, muy poco frecuentes, de 1 a 1.5%, pero es importante que se conozca. Tumores y pseudotumores del cuello y tumores de ganglios linfáticos. Los tumores germinales, como es línea media, pueden haber germinomas. Metástasis siempre es importante tener en cuenta. Solo el ejemplo clásico es lesiones a nivel nasal que parecen de tipo intestinal. Sí pueden ocurrir a nivel, es decir, adenocarcinomas de tipo intestinal, tipo colónico, sí ocurren en la nariz, pero también puede haber metástasis del colon hacia la cavidad nasal. Entonces, historia clínica importantísima. Sí existe como primario ahí, pero puede ser metástasis. Entonces es importante porque el tipo de tratamiento va a ser diferente. Por supuesto, las neoplasias neuroendocrinas y paragangliomas es un tema muy interesante y amplio, que ahí ya les voy a ver la nueva clasificación de los tumores neuroendocrinos, cómo los pone la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto, conocer los síndromes tumorales genéticos que afectan cabeza y cuello, que se asocian a otros tumores. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el tumor más frecuente de cabeza y cuello? Por ahí hubiéramos empezado, pero como hay que hablar de tumores de cabeza y cuello, es el carcinoma de las escamosas, carcinoma escamoso, carcinoma, ahora ya casi le llaman escamoso, ya epidermoides, pues ni aún en piel se está acostumbrando, pero el carcinoma de células escamosas es el tumor de un 70-80% son los más frecuentes. Se origina del epitelio mucoso, poliestratificado, no queratinizado,
ya sea de la cavidad oral, de la faringe y la laringe. Es el histotipo más común. El cáncer de células escamosas de cabeza constituye el 6º cáncer a nivel mundial. La incidencia de carcinoma escamoso continúa incrementándose y se anticipa que existirá un aumento de un 30%. Es decir, para el año 2030 habrá 1.08 millones de nuevos casos anualmente. Principalmente va a haber asociados a lesiones virales si no se hacen buenas campañas de vacunación contra HPV. Si hay, pues eso no será tan así, o evitamos en realidad y con deseo las contaminaciones ambientales o el uso del tabaco. Les decía, constituye el 80%. Esto va a variar también de ciudades y regiones. Hay alta prevalencia en regiones como el sureste asiático y Australia por el uso de carcinógenos específicos, como ya les voy a platicar. En los Estados Unidos hay alta prevalencia de carcinoma escamoso y en Europa principalmente por el incremento de infecciones orofaringeas de tipo viral, ya sea por HPV el más frecuente o por virus del Epstein-Barr. Este generalmente es más para los faringe, pero siempre se menciona. Ya sabemos, el hombre es más afectado, 2 a 4 veces más que la mujer, aunque está cambiando también esa epidemiología. Se correlaciona estrechamente con el tipo de trabajo y exceso de consumo de alcohol o ambos. La siguiente. Aquí tenemos un mapa de la incidencia de los tumores de cabeza y cuello, en este caso escamoso, y podemos ver que Guatemala, que si lo pueden ver de lejos, podría estar en menos del 3.6 por 100,000 habitantes, la incidencia de carcinoma escamoso de cabeza y cuello. Pues en las otras regiones, pues ustedes lo saben, Norteamérica, óigase, excepto México, para arriba, Estados Unidos, Canadá, Alaska, tienen alta incidencia. Suramérica es interesante, principalmente Brasil, es uno de los que mayor tiene. Australia ya lo habíamos platicado, y la parte norte europea. La siguiente. Hay que recordar o conocer que siempre el cáncer tiene una historia de la enfermedad. Entonces, la mucosa normal, por alteraciones genéticas dadas, ya sea cuestiones ambientales o por cuestiones virales, van a haber inactivación de genes como en el CDNKZA. Esto nos va a dar una hiperplasia epitelial, otras alteraciones de la proteína P53 por los agentes virales, nos va a llegar a la displasia con otras amplificaciones al genoma, nos lleva al carcinoma in situ y por último nos va a presentar un carcinoma invasivo con las múltiples alteraciones que en la parte superior estamos viendo. No les hablo de cada uno, porque si no, ese es un tema totalmente extenso y lo puede manejar otra persona. La siguiente. ¿Cuáles son los sitios de presentación más frecuentes para el carcinoma escamoso? Porque hay otros carcinomas. Está la cavidad oral, la orofaringe, la nasofaringe, muy pocos, pero sí hay nasofaringe, la hipofaringe y por supuesto la laringe misma. La siguiente. Uno debe para su clasificación de los tumores, debe uno conocer desde el punto de vista clínico y ustedes que tienen que tratar, su localización es importantísimo. ¿Cuáles son sus características clínicas? Sus aspectos epidemiológicos. ¿Qué tipo de etiología? Porque en la actualidad se ha visto que si es viral, aunque más agresivo, tiene mejor respuesta que el no asociado a situación viral. ¿Cuál es su patogénesis? Como habíamos platicado, los tipos histopatológicos, cuáles son los cambios moleculares diagnósticos
Por supuesto, conocer adecuadamente, y eso es importantísimo. Cuando ustedes vean un paciente, estadifíquenlo adecuadamente y en eso se siguen sus protocolos para su tratamiento, para poder conocer su pronóstico y, y dar su tratamiento adecuado. Presidente. Los parámetros que nosotros tenemos que evaluar, también ustedes, su apariencia macroscópica, hacerle una citología tumoral si se puede, si no, pues una biopsia, y para los cuales nosotros, y para poder hacer un diagnóstico, debemos de conocer adecuadamente cuáles son los criterios esenciales para hacer un diagnóstico y cuáles son los deseables. Los esenciales son los que se deben de prevalecer y los deseables si faltan algunos. El siguiente, pero esos son conceptos de patología. El siguiente. Por supuesto, en la clasificación taxonómica o jerárquica de los tumores, actualmente la OMS los dividió en sitios, categorías, familias, tipos y subtipos. El sitio, eso es más que todo para los registros médicos, que ustedes también deben de colaborar y saber adecuadamente el manejo de cómo se maneja un registro. Entonces, el sitio, en este caso estamos hablando de cabeza y cuello. ¿Cuál es su categoría? Es decir, el sitio anatómico afectado en cabeza y cuello, en este caso, nasofaringe. ¿Cuál es su familia o cuál es el tipo o clase que está siendo afectada? Es un carcinoma. ¿Y qué tipo de carcinoma? Es un carcinoma nasofaringe. Y el subtipo, carcinoma nasofaringe de tipo escamoso. Puede ser queratinizante o no queratinizante. Pues todo eso, ustedes como clínicos lo deben de saber. Presidente. Bueno, ya entrando en materia, vamos a decir que los tipos histológicos de carcinoma escamoso de cabeza y cuello, pues dividen, hay como 9, pero los principales, según la OMS, es el convencional de tipo queratinizante y el no queratinizante. Tiene sus razones de ser. El queratinizante es bien diferenciado, tiene sus localizaciones principales, que es cavidad oral, laringe, y el no queratinizante, principalmente orofaringe, ya sea amígdalas, base de lengua, paladar blando, es donde va a estar asociado a su agente etiológico. Después ya vienen otros, el carcinoma verrucoso. ¿Cuál es el chiste del carcinoma verrucoso? Es un carcinoma cuya biología es recurrencia, pero no metastatiza, excepto cuando se asocia con un carcinoma convencional. Eso se llama carcinoma híbrido. Entonces, este sí tiene la capacidad de metastatizar. Antiguamente, no sé si todavía lo persiste, porque los radioterapeutas lo atacaban mucho, decían que el carcinoma verrucoso, al tener transformación después de radioterapia, sí tenía esa capacidad, pero eso se sigue en discusión. Hay otros patrones como el papilar, todos estos se pueden ver en otras localizaciones anatómicas. El verrucoso, el papilar, el sarcomatoide, que simula un sarcoma, el basaloide, que es más agresivo, y el carcinoma linfoepitelial, cuya característica especial es que se asocia al virus del Epstein-Barr, con una biología un poquito más tranquila. El siguiente. Por supuesto, el patólogo, y ustedes deben de saber o exigir al patólogo cuando se reporte un carcinoma escamoso, qué grado de diferenciación tiene. Y se divide, Brothers desde 1922 hizo esa gradificación y a la fecha persiste. Los bien diferenciados son aquellos que recuerdan al tejido que le da origen. Los moderadamente diferenciados es en medio, que tienen áreas diferenciadas y áreas poco diferenciadas. Y por supuesto el grado 3, el poco diferenciados, que no recuerdan en absoluto al tejido o epitelio que le dio origen. El siguiente. Entonces, en la actualidad, o ya hace 20 y pico de años, los carcinomas de cabeza y cuello, actualmente la Organización Mundial de la Salud ya los incluyó para el cervix o el tracto genital femenino,
Los dividen en dos grandes grupos. Carcinoma de células escamosas HPV negativo y carcinoma de células escamosas HPV positivo. ¿El por qué esta subdivisión? Ya que presenta ciertos rasgos diferentes. El HPV positivo se ve más en gente joven, se presenta más o se presenta un 80% a nivel de orofaringe, óigase, amígdala, base de lengua, paladar, mientras que los carcinomas escamosos sean queratinizantes bien MOD, no van a estar asociados generalmente, porque algunos pueden estar, no van a estar asociados a HPV, pero sí van a estar asociados al tabaco, al alcohol, a la contaminación ambiental y a otros agentes etiológicos. Entonces sí tiene su razón y en la actualidad se considera que el carcinoma HPV, a pesar de que se parece más agresivo, se presenta en etapas más avanzadas con metástasis al cuello, a los ganglios, pero su conducta es menos agresiva y se presenta en gente joven. Eso sí, está incrementándose cada día más. Siguiente. Este es un esquema más o menos de los mecanismos de cómo el tabaco, no me voy a meter muy profundamente, esto es otra cosa, el tabaco, la areca o la contaminación ambiental va a producir carcinógenos o va a dar la oportunidad de exposición de carcinógenos. Por ejemplo, el tabaco, sus dos mayores carcinogénicos son los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las nitrosamidas. Ellos tienen como, creo que 500 subproductos del tabaco, pero estos dos son los principales carcinógenos que producen cáncer. Esto va a tener una activación metabólica que, si hay una detoxificación y hay excreción, si hacen daño al DNA, pero puede ser reparado, pues el paciente no va a sufrir nada. Pero si el DNA no es reparado, pues va a presentar más mutaciones, principalmente la proteína P53, va a haber deleciones del CDKZA o amplificaciones de otros, ¿no? Es PIK3CA y por último vamos a llegar a cáncer. Este es el mecanismo de los no asociados a HPV. La siguiente. Y este es un mecanismo de las lesiones asociadas a HPV que se ve principalmente, y aquí estamos viendo una cripta de la amígdala, en donde podemos observar la parte celeste es el epitelio, la parte azul es la parte basal. Generalmente aquí no necesita el virus llegar y destruir el epitelio para llegar hasta las células basales donde va a actuar, ¿no? Sencillamente la mucosa y el elemento linfoide le va a ayudar a que se asocie o se presente con las células basales y producir el cáncer como lo estamos viendo en este esquema. No es lo mismo en el cervix. En el cervix tiene que haber destrucción del epitelio superficial para que llegue hasta la célula basal, penetre a la célula y altere el núcleo. Entonces, son dos mecanismos diferentes con el mismo virus y con diferente mucosa. Lo siguiente. Y solo es el ejemplo, por ejemplo, el carcinoma queratinizante que están viendo al lado izquierdo, generalmente no se asocia con el HPV, mientras que el carcinoma que ustedes están viendo al lado derecho no recuerda para nada el epitelio escamoso, es poco diferenciado y abajo pueden ustedes observar en el lado izquierdo un estudio P16 positivo para HPV contrastado con el derecho que es negativo
que es un queratinizante, es negativo para P16. Aquí las fotografías se trasladaron una a la otra, pero pueden ustedes ver el izquierdo con el izquierdo superior y el derecho inferior son los no asociados a HPV, y al revés, lo que estamos platicando. La siguiente. No sé por qué se me cruzó. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes para cáncer oral? Ustedes pueden ver, y yo creo que han ido teniendo poco a poco oportunidad de ver, se ve más frecuente en la lengua y el piso de boca, menos frecuente en encía. Ya lo otro, amígdalas o faringes, si es más gente más joven, pues son más frecuentes ahí. La siguiente. Ya les voy a hablar de cada uno rápidamente. Por ejemplo, de carcinoma de cavidad oral, principalmente el carcinoma de labios, se observa en la sexta década, más frecuente en hombres, de 80 a 1 en relación con la mujer. El 93% afecta el labio inferior como carcinoma escamoso y generalmente son exofíticos, mientras que en el labio superior, eso sí es importante recordar, las lesiones neoplásicas del labio superior más frecuentes son el carcinoma vasocelular, no el escamoso. Ese se presenta más en mujeres. Pues ni modo, por su exposición solar, más radiación en el labio inferior, más frecuente en pacientes con tez clara, que sean fumadores, principalmente de puros y pipas. En el labio superior, con el carcinoma escamoso, este se ha visto que es un poquito más agresivo cuando se presenta metástasis tempranas más que el labio inferior. El siguiente. Ahí tenemos los estadísticas. Y aquí tenemos un ejemplo. La placa rojiza o eritroplaquia y la placa vancomicina, que es la leucoplaquia, que son lesiones premalignas que pueden ocurrir en la cavidad oral. La siguiente. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando otra vez, del poco diferenciado y bien diferenciado en sus localizaciones y las positividades que pueden ser para el P16. En la actualidad sí es necesario e indispensable que para cada lesión, escamosa por supuesto, de cabeza y cuello se le haga P16, no importando que si solo sea orofaringe, puede ser en boca, en cavidad nasal, en senos. Siempre hay que hacerle P16 para poder determinar si está asociado y poder orientar su tratamiento. La siguiente. Después la otra variante, que es el carcinoma verrucoso, muy interesante, poco frecuente, la describió el doctor Ackerman hace muchos años en la cavidad oral. Su sitio de predilección es la mucosa oral, edad y sexo, hombres sobre los 50 años, estos con hábitos de uso de tabaco, pobre higiene oral. Generalmente, y al día de hoy, el HPV no se relaciona con ellos. Su grado de malignidad es de bajo grado. Su habilidad metastásica, ninguna, o en casos puros. Pero si existe el carcinoma híbrido, se llama verrucoso con carcinoma, sí puede haber metástasis. La apariencia ahorita se las voy a mostrar, es de tipo exofítico o fulgante, usualmente queratinizante. La siguiente. Esta es una casuística un poco grande, poco frecuente de presentación, que esa la hizo el doctor Mario Luna en Houston hace muchos años ya, y ahí pueden ver cuáles son los sitios de presentación. La mucosa bucal en el 64%, que es donde más frecuente se presenta, y en otros lados. La siguiente. Aquí tenemos, es muy característica, una lesión fungante de aspecto verrucoso. Como ustedes lo pueden ver, arriba es en el paladar blando, abajo al lado izquierdo es en la encía, pero son lesiones muy grandes y de aspecto verrucoso. Es importante el poderles conocer y que el patólogo, el clínico lo conozca y el patólogo lo sepa diagnosticar,
porque la conducta es diferente. La siguiente. Esta es una morfología, pues eso es para el patólogo, pero se los voy a decir. El carcinoma verrucoso es exofítico, fungante, lo he repetido, tiene una marcada queratinizón, tiene una capa gruesa de queratina. Se ve que es un tumor de base ancha y amplia, que a la histología tiene unas crestas bulbosas que se penetran dentro del estroma, ya se los vamos a ver. Tienen margen profundo, empujante, le falta atipia, tiene variable grado de inflamación y los ganglios vecinos pueden presentar enfermedad granulomatosa, o es decir, el paciente se puede presentar como un crecimiento ganglionar que simule granulomas cuando en realidad pueda tener un carcinoma en la cavidad oral. Y el carcinoma híbrido que ya les he mencionado, que es la asociación de escamoso convencional y verrucoso. La siguiente. Aquí lo estamos viendo, miren, es fungante, tiene una gran capa en la figura derecha, tiene una gran capa de queratina, y aquí ustedes pueden ver que los bulbos son anchos y se profundizan, pero no se pegan. El condiloma, se adelgazan estos bulbos que están viendo ahí, o tubitos que están viendo ahí, y se unen entre sí en punta, mientras que estos se profundizan, pero no se juntan. La siguiente. Por supuesto, es importante que ustedes lo conozcan, porque si pueden tomar biopsias. ¿Y qué se requiere para un buen diagnóstico de carcinoma verrucoso? Una generosa biopsia. En biopsita pequeña es muy difícil hacer un diagnóstico de carcinoma verrucoso. En este debe incluir el margen profundo de la lesión para saber cómo las papilas se están metiendo hacia el estroma. Por supuesto, tiene una correlación los rasgos clínicos y patológicos, es decir, macroscópico, lo que les decía antes, y correlacionarlo con aspecto microscópico, por supuesto. Y eso es para cualquier cosa, que exista una estrecha cooperación entre el cirujano, el médico, oncólogo y el patólogo para hacer un buen diagnóstico. La siguiente. Para que vean que no es fácil, el diagnóstico diferencial se puede confundir con una hiperplasia verrucosa, decía, un papiloma escamoso. Un papiloma escamoso o una verruga vulgar que puede existir en la boca. Por supuesto, con el carcinoma escamoso papilar y el carcinoma escamoso exofítico. ¿Qué de importancia? Que los tres primeros son lesiones totalmente benignas. Y si uno los diagnostica como carcinoma verrucoso, puede pasar algo trágico. Y en los otros, pues si son malignos, lo único que va a ser más agresivos estos, más que el verrucoso. Entonces es importante el conocimiento de este tipo de lesiones. El siguiente. Hablando de los diagnósticos, escamoso papilar. Estos son los sitios de presentación, principalmente en el tracto sinonasal. Después le sigue la laringe. Con un promedio de edad está entre los 25 y 60. Entonces, exactamente igual como se presenta en el cervix. La edad promedio es de 48 y es más frecuente en hombres que en mujeres. El siguiente. Aquí ustedes ven. ¿Por qué le dice papila? Porque ustedes ven en la parte inferior izquierda, son unas estructuras altas como dedos que están revestidas por ese epitelio maligno y sostenidos por ese tallo fibrovascular. En la parte superior izquierda se ven como dedos múltiples. Por eso se llama carcinoma papilar y no es queratinizante. La siguiente. Otra vez, diagnósticos diferenciales. Hay que diferenciarlo contra el papiloma schneideriano o papiloma invertido, principalmente a nivel sinonasal y por supuesto con el carcinoma verrucoso. Siguiente. Siguiente. Después viene un poco más agresivo. ¿Quiere regresar al anterior? No, ya se pasó. Ahí está.
Los más frecuentes en el labio inferior, la cavidad oral, la laringe, los senos paranasales, su promedio es entre 46 y 85, 62, disculpe, la edad es entre 46 y 85, hombres contra mujeres es de 85, es un patrón bifásico. El siguiente. ¿Cuál es su diagnóstico? Otra vez volvamos. Se puede confundir con los melanomas desmoplásicos o neutrópicos o fusocelulares, pues se puede confundir con verdaderos sarcomas que existen en cabeza y cuello, como el fibrosarcoma, el sarcoma de neurogénicos, etcétera. Y por supuesto, también puede simular procesos reactivos benignos como los pseudosarcomas o los granulomas piógenos. Un granuloma piógeno muy activo puede simular un carcinoma sarcomatoide. Entonces, clínica importante. La siguiente. Aquí tenemos solo los ejemplos, el del labio, el de la laringe. Ustedes pueden observar en la zona superior una lesión exofítica, fungante y grande. Y el corte en la parte inferior, ustedes pueden ver que puede ser exofítico y exofítico a la vez. Son lesiones muy grandes y muy agresivas. La siguiente. Este es el ejemplo. Si ustedes ven en el lado derecho, hay una lesión con unas pequeñas islas de epitelio escamoso, pero el resto que lo rodea recuerda a un sarcoma, a un tumor mesenquimal o sarcomatoso. Entonces, esto se llama carcinoma sarcomatoide. Es un carcinoma, una neoplasia epitelial que tiene diferenciación o fenotipo sarcomatoso. El siguiente. Los sitios de presentación principalmente, pues la cavidad oral, y ahí vienen otros, laringe, hipofaringe y esófago. Con el grado de metástasis pueden ver que en la hipofaringe es mucho más agresivo, tiene más metástasis, con una mortalidad del 60% cuando ocurre en esas áreas. Lo que pasa es que ya se presentan en estadios muy avanzados, entonces ya los tipos de tratamiento ya, pues pueden fallar. Así es. Algunas razones para que la inmunistoquímica negativa en carcinomas sarcomatoides, pues que los niveles demasiado bajos para la detección, que no se hizo una buena biopsia, que tenga metaplasia oncogénica completa, es decir, que parezca un sarcoma y que que la inmunistoquímica no nos dé evidencia de que tenga diferenciación epitelial. Por supuesto, el error de muestreo en una lesión, que haya una mala preservación del tejido. Y lo otro, pues aparte es que no haya, y la otra es que haya, pero que nuestros anticuerpos sean inapropiados o que haya un error en la técnica para poderlos determinar. Y las lesiones miofibroblásticas que pueden simular perfectamente carcinomas sarcomatoides. Entonces sí es importante el patólogo que conozca este tipo de lesiones. Siguen. Esto es un ejemplo. Ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda superior, son unas células alargadas con mitosis al lado derecho y parece un sarcoma, pero si le hacemos citokeratinas, como lo estamos viendo ahí, están pintando positivas para las células epiteliales. Entonces, podemos claramente decir, señores, este es un carcinoma con diferenciación pseudosarcomatosa o un carcinoma sarcomatoide. Pero ustedes pueden ver la imagen derecha, eso parece también igual que los otros cuadros, pero no. Esta es una lesión miofibroblástica reactiva, totalmente benigna, que puede ser confundida con carcinomas. Entonces, la clínica y los datos. La siguiente. Después viene un tumor basaloide, que es la otra variante,
de cabeza y cuello, este es de los más agresivos, siempre el más frecuente en hombres, en fumadores principalmente, y estos son los sitios de presentación, hipofaringe y base de lengua es donde más se presenta. El siguiente. Es igualito como el del cervix. Se nos pasó una... Ahí está. Su rango ya está de 25 a 90 con un promedio de 58. No, la siguiente, disculpen. Y eso es importante conocer. En la imagen inferior izquierda van a ver unas estructuras rosaditas que quieren simular glándulas, pero no las son. Ese es material amorfo y puede simular un carcinoma adenoideo quístico. Y ese es un diagnóstico diferencial que se debe tener en mente cuando uno tiene un carcinoma basaloide, o en la parte superior derecha parece un tipo de comedo, un carcinoma con patrón comedo. También puede darnos ese tipo de imagen. También puede simular, y es de ahí donde se han sacado los tumores actuales que por alteraciones genéticas o moleculares son otro tipo de tumores más agresivos, como el NUT, que tienen, por ejemplo, en la parte inferior derecha, hay el cuadro izquierdo, tiene un pedacito de división escamosa. Este puede hacer recordarnos un NUT, un tumor muy agresivo, que no es escamoso, su origen no se sabe, pero se trata de diferente forma. La siguiente. Es un ejemplo nada más para ver cómo se mira. La siguiente. Y esta es la casuística, 33 casos, son muy pocos a ese nivel. Los inmunos que uno puede hacer, el 34 beta de 12, la pancitocariatina E1, E3 y el CAM 5.2, que generalmente son positivas. Se puede ser positivo el antígeno membrana, antígeno carcinomembranario, la proteína 100 es no solo para melanomas, también este es positivo. Y ya después hay otros inmunos que no tienen mayor importancia. La siguiente. Otra vez, el carcinoma y su diagnóstico especial que ustedes siempre deben de preguntar, contra el adenoideo quístico sólido, contra los carcinomas indiferenciados que les estaba mencionando, el NUT, contra tumores neuroendocrinos, pueden simular con adenoescamosos y, por supuesto, si es un material no muy adecuado, hasta con linfomas. Y los tratamientos son diferentes. La siguiente. Hay otras variantes para que vean, no solo hay de las que ya les mostré. El adenoescamoso es una combinación de adenocarcinoma con escamoso. El adenoideo acantolítico, el de células claras, el escamoso rico en células en anillo de sello, o el escamoso con patrón palletoide. Entonces, hay muchas variantes histológicas que, pues, ustedes conozcanlas, el patólogo las debe conocer muy bien para diagnosticarlas. La siguiente. Aquí hay unas situaciones importantes clínicas. De los carcinomas escamosos, los menos agresivos, que ustedes quiero que lo sepan, el verrucoso, el papilar y el bien diferenciado. Los más agresivos, el escamoso, sea moderadamente o poco diferenciado, de tipo convencional. El basaloide, que les decía, el sarcomatoide. Entonces, los carcinomas también por su tipo histológico pueden ponerse como menos agresivos o más agresivos. La siguiente. Esos son ejemplos rápidos para la lengua. Generalmente son el borde lateral es el más frecuente. Ustedes lo pueden ver en el 85%. Es de la edad media en gente mayor, igual incidencia en sexos. 85% en el borde lateral, les decía, de los 2/3 proximales. Se puede observar en la punta, en el dorso, en la superficie ventral. Su apariencia generalmente es un nódulo indoloro o ulcerado que el paciente no se lo deja crecer, algo que no. Pero ya cuando llegan lesiones más infiltrativas y agresivas. ¿La siguiente?
Estos no están asociados generalmente a HPV. Los carcinomas de mucosa gingival y alveolar, ustedes lo pueden ver en las fotos. La apariencia macroscópica, fungante, irregular y muy destructivo. Se asocia mucho a masticar tabaco. Usualmente es indoloro. Piensan en las personas mayores que se mordieron la prótesis. Simula lesiones inflamatorias o reactivas, como el granuloma piógeno que les había mencionado. Los tumores de piso de lengua alcanzan el alvéolo inferior por una diseminación marginal en la mucosa y submucosa sobre las glándulas sublinguales y submandilares. Y también pueden acercarse hasta el músculo hiloideo. El siguiente. Desde paladar, pues es importante conocerlo. En la parte anterior del paladar. Es en personas mayores por arriba de los 60 años. Se asocia a fumar al revés. ¿Alguien me puede decir qué es fumar al revés? Es ponerse el cigarrillo con ¿cómo se llama? Con el filtro en los labios. Con el filtro al revés. Con el filtro al revés, correcto. Ese es fumar al revés. Así es que, por favor, no se les va a ocurrir. Localización común para carcinomas de glándula salival menor. No solo escamosos pueden presentarse. El carcinoma escamoso se presenta como una lesión ulcerada o exofítica. La siguiente. El de orofaringe son dos. O el indiferenciado tipo linfoepitelioma o el linfomas o carcinomas escamosos muy poco frecuentes. Está casi siempre, cuando son escamosos, están asociados a HPV y con un mejor pronóstico. Y los carcinomas linfoepiteliales son los asociados a virus de Epstein-Barr. Disculpen, aquí estamos orofaringe, aquí me estoy haciendo bolas. Yo había leído nasofaringe. Orofaringe es el que está asociado a HPV, disculpen. La siguiente. Me confundí de imagen. Se origina del epitelio de revestimiento y del tejido linfóide, linfomas, carcinoma linfoepitelial asociados a virus de Epstein-Barr. Y el primer signo de crecimiento es crecimiento ganglionar con una severa otitis media o otalgia y otros síntomas neurológicos como ustedes pueden ver ahí. Entonces es importante conocer. La siguiente. Vamos a. ¿Cuál tienen factores de mal pronóstico? El tamaño tumoral, si los márgenes afectados en la cirugía, están afectados en la cirugía, si existe parálisis del nervio facial, si presenta dolor y si las metástasis en los ganglios linfáticos regionales. Esto es un factor de mal pronóstico para este tipo de neoplasia. La siguiente. Los senos paranasales y cavidad nasal están localizados dentro de los huesos de la cara, están cubiertos por una mucosa similar a los del resto de la cavidad nasal. Hay 4 senos: maxilar, frontal, etmoidal y esfenoidal. El más frecuentemente afectado es el maxilar, generalmente. La siguiente. Y dice que la patología de la cavidad nasal y los senos se identifica por la estrecha relación anatómica entre sus estructuras, lo que en muchos casos dificulta la ubicación exacta del lugar de origen. La cavidad nasal y los senos, que incluyen todos, lo que yo les decía, senos maxilares, frontales y mucosa nasal, es lo que llaman el tracto sinusal, sinonasal. Siguiente, ahí estamos. Estos tienen, igual que la nasofaringe, tienen el mismo epitelio, pero a pesar de compartir el mismo origen, de no compartir el mismo origen embriológico, presentan el mismo epitelio cilíndrico, ciliado, glándulas salivales y estroma, presentan similares tumores, pero
con diferente presentación clínica. Eso es importantísimo conocerlos. La siguiente. ¿Cuáles son los síntomas más habituales? Obstrucción nasal, sangrado, lagrimeo, aumento del tamaño del puente nasal o dolor e inmovilidad de los dientes. La siguiente. Disculpen esa tabla, pero así es la quinta edición para solo tumores nasales y paranasales. Los dividen en benignos y malignos. En amartomas, que son muy interesantes, que pueden simular neoplasias epiteliales y sarcomatosis. Tenemos el amartoma adenomatoide, epitelial respiratorio, amartoma seromucinoso, y acabo de tener uno en un paciente como de 9 años, amartoma condromesenquimal nasal, que abarcaba desde la cavidad nasal hasta la base cerebral, pero estos lo matan por ocupación y no por agresividad. Las lesiones epiteliales las dividen en benignas y malignas también, y entre ellos tenemos los papilomas, que es importante que los conozcan, que hay de 3 tipos. El papiloma exofítico o escamoso, el invertido o llamado el verdadero schneideriano, y el de tipo cilíndrico. Y después ya vienen los carcinomas puros, que el más frecuente es el escamoso, queratinizante, después ya viene el no queratinizante. Ya les voy a hablar rápidamente del carcinoma NUT, del carcinoma sinonasal deficiente en complejo SW1 SNF, que son entidades que deben desconocerse. Otro tipo de carcinomas, y por supuesto lo que yo les decía, pueden existir adenocarcinomas de tipo intestinal sinonasal que simulen o recuerden al tipo de la mucosa de colon, y pueden haber de tipo no intestinal, principalmente a lesiones que recuerden a las glándulas salivales. La siguiente. 2 de estos les voy a dar para que platiquemos. Dice, y estos se confundían anteriormente con carcinomas escamosos, ya sea basaloides, sean indiferenciados, etc. Este NUT es un carcinoma agresivo que es causado por la translocación del gen NUT 15-14, más común que el BRCA4, que es decir, entre 19 y 13. Generalmente su histología es de células redondas y pequeñas, puede simular una neoplasia de células pequeñas y redondas, pero tiene una característica. Si se recuerdan una imagen que les mostré, tiene queratinización abrupta, quiere decir que tiene foquitos de queratinización, pero dentro de una histología indiferenciada. Entonces, eso nos debe hacer recordar un NUT con bastante predilección por sitios de la línea media, por supuesto. El NUT es positivo nuclearmente por inmunohistoquímica, bastante sensible y específico. ¿Qué es el NUT? Es una proteína nuclear testicular que se observa en este tipo de tumores. Y vean ustedes el promedio de sobrevida, menos de 1 año. Afecta a todas las edades, principalmente en jóvenes, sin predilección de sexo, de género, ya no se dice sexo, sin factores de riesgo conocidos, y afectan el 35% en cabeza y cuello en gente joven, más en el tracto sinonasal, pero también puede presentarse en glándula salival, en el páncreas, en el hígado, en otros órganos sistémicos. La siguiente. Este es un joven, una lesión nasal y paranasal, y con todas las, en la parte final, en la letra F, en el último recuadro, es el NUT positivo, que no ocurre en los carcinomas escamosos. Y se ve como si fuera un carcinoma indiferenciado, pero no es un carcinoma escamoso. Se ve muy agresivo, como ustedes pueden ver, hasta tiene una lesión a nivel de la región ocular izquierda. La siguiente. Puede ser positivo para P63, para simular un carcinoma escamoso. Es positivo para su NUT, proteína NUT, y también es positivo para las pancitoqueratinas sin ser escamoso. Total, la siguiente. Después ya viene el carcinoma sinonasal deficiente en complejo
SW1, SWI y OSNF. Es más frecuente en hombres, con un promedio de 52 años, localmente avanzada la enfermedad. Se observa en senos paranasales, principalmente en el seno etmoidal, y un curso muy agresivo, que fallece a los 16 meses, el 56%. Pero un tercio de estos pacientes pueden vivir un poquito más. La citología es de una neoplasia indiferenciada y puede simular patrón basaloide, patrón con queratinización y otras. Incluso puede haber diferenciación glandular. Y otros pueden presentar patrón plasmocitoide, rhabdoide. Entonces, cuando ocurran todo este tipo de cosas, si el patólogo les platique, pregúntenle, ¿ya se investigó carcinoma deficiente del complejo tal? Para que lo tengan en mente. Puede haber diferenciación de células claras o sarcomatoides. Rara vez puede haber carcinoma in situ asociado. La siguiente. Ya vamos a terminar. Este es un ejemplo. Pueden ver la agresividad del tumor desde el punto de vista tomográfico. La siguiente. Estos son los ejemplos clásicos. Puede tener en el cuarto cuadro de arriba es una diferenciación plasmocitoide o rhabdoide y en otros patrones basaloides. Pero una cosa muy interesante, en el cuadro inferior izquierdo al principio se hace un NUT, es positivo, pero en las células que lo acompañan, es decir, linfocitos, vasos sanguíneos, pero es negativo en las dos cosas, en los dos mantos externos, porque no es NUT positivo. La siguiente. Pues todo eso hay que saber. Esta es la inmunohistoquímica, es una pancitoquerina positiva, puede ser CK5 positivo, P63 positivo y CK en un 48%. Es negativo para HPV de alto riesgo, es negativo para virus del Epstein-Barr, es negativo para proteínas, su inmunoreactividad focal para marcadores neuroendocrinos. Si tiene todo este cuadro, pues hay que recordar o querer recordar este tipo de lesión. Se ha reportado que tiene una exagerada respuesta a la quimioterapia de platino. Eso es esperanzador para los pacientes. Su diagnóstico diferencial lo pueden ver ustedes. SNUC, que es el carcinoma neuroendocrino, el carcinoma indiferenciado, sinonasal, el escamoso basaloide, el carcinoma mioepitelial, como los tumores de glándula salival, y pueden ver para qué es negativo en las inmunos. El siguiente. Y pues, ya para terminar, glándulas salivales, como termino en glándulas salivales, tanto mayores y menores. Las mayores son parótida, glándula, que es el mayor frecuente. Con mayor frecuencia se presentan tumores, solo que el 80% son benignos en la parótida y el 20% son malignos. Todo lo contrario, en glándulas submaxilar o glándulas sublinguales, son más frecuentes los malignos que los benignos. Las glándulas salivares menores constituyen de 600 hasta 1000 que pueden estar en toda la cavidad, oral, nasal, tráquea, hasta bronquio. La siguiente. Teniendo los mismos tumores. La siguiente. Esto es nada más cuál es la unidad funcional de las glándulas salivales y de acuerdo al sitio de origen de esos ductos, así van a ser los tumores. La siguiente. Este es un ejemplo que ustedes lo ven con cierta frecuencia. Es un tumor parotidio que bien puede ser benigno o maligno. La siguiente. Solo la histología no lo podrá dar. Y esta es la clasificación del año 2022. Estos son los benignos. Usted puede ver la cantidad de tumores benignos que puede tener la glándula salival. El más frecuente es el adenoma pleomórfico. Un tumor bilateral, como el tumor de Warthin, es conveniente que uno lo conozca. Después hay otros más que no. Léanlos y ustedes sabrán. La siguiente. Y los tumores malignos, es otra gran lista
que el más frecuente es el carcinoma mucoepidermoide. Le sigue el adenoideo quístico, el acinar, y después viene hasta el que simula al carcinoma de glándula mamaria, que es el carcinoma secretoso. Y pueden ver un sinfín más de adenocarcinomas que se presentan. O el carcinoma hexadenoma pleomórfico, que puede presentar el adenoma pleomórfico con otras variantes histológicas. La siguiente. El 80% de los tumores de glándula ocurren en la parótida. 5 a 10 de la glándula submaxilar y 10 a 15 en las glándulas menores. El 20% de los tumores parótidos son malignos, principalmente, en glándula parótida, disculpe. El más común es el adenoma pleomórfico. El 50% de los tumores de glándula submaxilar son malignos y el 70% de las glándulas menores son malignos. Siempre hay que recordar que a glándula más pequeña, más chance de malignidad. La siguiente. Hay ciertas diferencias entre niños y adultos. El adulto es más frecuente, tumores de la glándula salivar son más frecuentes en adultos, raro en niños. Se presentan los más frecuentes es el tumor de Warthin o el carcinoma de alto grado. En los niños se observan más tumores mesenquimales, oígase, hemangiomas o linfangiomas, no tanto epiteliales. Después creo que esto no tiene mayor importancia. La siguiente. Igual como el escamoso, les decía, hay tumores de bajo grado, de grado intermedio y alto grado, y ustedes saben por qué, porque son muy agresivos, y hay que saberles tratar adecuadamente. Los de bajo grado, ahí está un listado: acinar, mucoepidermoide de bajo grado, polimorfo, que es el clásico de buen pronóstico. Los de grado intermedio, adenoideo quístico de tipo cribiforme, el carcinoma sebáceo, mientras que los de alto grado está el carcinoma mucoepidermoide de tipo sólido, el NOS, el escamoso, el del ducto salivar o el del carcinoma hexadenoma pleomórfico. Y ahí el resto tenemos nosotros. Ya ustedes lo leerán. La siguiente. Depende de las glándulas que se tengan. En la glándula mayor podemos observar más el Warthin, de células acinares, el oncocítico, mientras que en las menores está el polimorfo, el adenoma carnacular y otros. La siguiente. Se me olvidó la laringe que nos iba a dar. Bueno, el cáncer de la laringe tiene una epidemiología de 160,000 casos anuales por uso excesivo de tabaco y alcohol. Es la segunda causa de cáncer en cáncer mundial. Es la 18ª causa de cáncer. Hombres y mujeres van de 12,1 a 6,1. Siguiente. Y su incidencia es más del 90%, son carcinomas laringeos. Pueden ser bien diferenciados, hasta pobremente diferenciados, y ahí están los subtipos que ya los hemos platicado. La siguiente. Otros tumores no escamosos de laringe que es importante conocerlo es el adenocarcinoma, sea adenoideo quístico, el mucoepidermoide. Tumores mesenquimales, el principal es el condrosarcoma, que es conveniente que el clínico lo conozca y el patólogo también, porque puede confundirse con condromas o lesiones cartilagiosas benignas. Ya nos pasó en un casito aquí de un abogado, no a mí, sino otra persona, y sí hubo hasta problemas legales. Y tumores neuroendocrinos, óigase, paraganglioma, tumores de las grandes, carcinoides atípicos. La siguiente. Los tumores de laringe se dividen en glóticos, supraglóticos, subglóticos y transglóticos. El más benigno o más tranquilo es el glótico, que es muy tratable, mientras que el supraglótico, glótico y transglótico son muy agresivos y dan metástasis rápidamente. La siguiente. Esto es la quimioterapia. Esta es una división anatómica que es la más supraglótico, glótico e infraglótico, solo para reconocer y recordar cómo es la histología y la anatomía de la laringe. La siguiente. Es bastante tarde para ustedes. Bueno, eso es una macroscópica.
La parte inferior, superior es un supraglótico, la parte media es un glótico y la parte inferior izquierda es un infraglótico. La siguiente. Este es un ejemplo como uno lo puede ver por laringoscopía, una lesión neoplásica de la siguiente. Esta es una imagen de un carcinoma in situ que puede ocurrir perfectamente y puede ser tratado por una cordectomía a nivel de la laringe. La siguiente. Estos son los sitios, los patrones de diseminación de la laringe y su pronóstico. La supraglótica da metástasis en un 44%, la glótica es muy raro, como ustedes pueden ver, 5% da metástasis, y el infraglótico da un 6%. ¿Cuál es por estadio? Su pronóstico, el estadio 1 es 95%, y el estadio 4 es del 50-60%. La siguiente. Bueno, son dos tablas más. Este es lo que el libro azul de la OMS da en el 2022. Se recuerdan que los tumores neuroendocrinos los han dividido. Hay muchas clasificaciones: tumor carcinoide atípico, carcinoma de células pequeñas y grandes, o carcinoma bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. En la actualidad, en el consenso que hizo del 22, en la actualidad se dividen en bien diferenciados, neoplasias endócrinas bien diferenciadas, o NETs, que los dividen en 3 tipos. Bien diferenciado neuroendocrino grado 1 o NET G1. ¿Cuál es el criterio? Sin necrosis y que tenga menos de 2 mitosis por 10 campos, pero en la actualidad se sugiere que ya hacerlo por medida y no por la cantidad de campos, que tenga un índice de proliferación Ki-67 menos del 20%. Los bien diferenciados G2 pueden tener necrosis, tienen mitosis de 2 a 10 y con un KI menor de 20. Y el grado 3, G3, tiene más de 10 mitosis y un índice de proliferación más del 20%. Pero eso sí, el grado 3 no tiene que tener ausencia de la citomorfolía de un carcinoma. Si no, ya no es un bien diferenciado grado 3. Y ya los pobremente diferenciados, que ya los conocemos, carcinoma de células grandes y de células pequeñas, con los criterios que ustedes están viendo de ver mitosis y la cantidad de KI que debe existir. La siguiente. Ya no les hablo más. Lo único que nada recordarles que en este capítulo habla de tumores de partes blandas, sarcomas, que casi todos requieren de estudios moleculares y genéticos. Muchos de ellos tienen sus biomarcadores, pero ya es imposible no siempre recordar que hay que hacerles sus lesiones moleculares. Hay tumores fáciles para diagnosticar, pero siempre es adecuado realizarse. La siguiente. Y conocer, por supuesto, lo que les decía, los síndromes tumorales genéticos que afectan cabeza y cuello, el síndrome de células basales nevoides, es el síndrome de Gorlin, la neurofibromatosis tipo 1, la poliposa adenomatosa asociada con el síndrome de Gardner, el síndrome de Brook-Spiegler, síndrome de Cowden, el síndrome paraganglionar familiar, la esclerosis tuberosa, otros más, neoplasia endócrina múltiples, tumor mandibular hiperparatideo, síndrome de Li-Fraumeni, asociado con el P53, anemia de Fanconi, ataxia telangiectásica y Bloom y von Hippel-Lindau. Eso es lo nuevo que trae el libro azul de las Fuerzas Armadas. La siguiente. Así es que, como ustedes ya vieron, todo así medio chanfeado, les estoy dando las gracias. Larga la plática, pero espero no haberlos aburrido.